Bendiciones a todos nuestros hermanos que son parte de la plataforma de Evangelio y Crisis. Hoy continuaremos con nuestra serie, La ética del reino o justicia del reino de Dios, basada en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7, siguiendo la secuencia de las bienaventuranzas. Hoy estaremos enfocándonos en la quinta bienaventuranza expresada o anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios en esta precisa ocasión. En el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y quiero compartir uno de los poemas de José Luis Martín Descalzo, un sacerdote, escritor y periodista que nos regaló la historia, que nos presenta una escena muy interesante de uno de sus poemas que va a capturar o capturó mi atención, y quiero compartir con ustedes en esta ocasión este interesante poema de José Luis Martín Descalzo. Y dice lo siguiente: tu pequeña tierra, eres de las estrellas la más importante, porque tú fuiste casa y fuiste cuna. No tengas nunca envidia de ellas, si tienen más luz que tú. Tú vas delante de ellas en ese amor que mueve sol y luna. Interesante poema, porque es en este pequeño punto del universo donde Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres por amor, compasión y misericordia hacia su creación. Con esta ilustración tan interesante que hemos introducido de José Martín Descalzo, que nos presenta pues este lenguaje poético o esta poesía de acerca de la tierra, que es en este pequeño planeta, en este pequeño punto del universo, donde pues este planeta sirvió de casa y de cuna de nuestro Señor Jesucristo en su introducción a este mundo. Y queremos empezar con esta con nuestra quinta bienaventuranza, donde nos dice con nuestro primer argumento: bienaventurados los misericordiosos. Esta quinta bienaventuranza, en el Sermón del Monte, ¿qué diferencia tiene con las anteriores bienaventuranzas? Que las anteriores bienaventuranzas están basadas a la actitud del ser humano o del creyente hacia el Creador o hacia Dios o frente a Dios. Con la diferencia que esta quinta bienaventuranza marca el paso hacia las relaciones con los demás. Esa es la distinción que tiene con las cuatro bienaventuranzas, que es las cuatro primeras, como las vuelvo a enfocar, se enfoca en nuestra actitud interior frente a Dios o ante Dios, y esta quinta bienaventuranza está enfocada o da un paso hacia nuestra actitud frente a las relaciones sociales con nuestra sociedad o ciudad donde nos encontramos. La responsabilidad del pueblo de Dios, de los discípulos, de los apóstoles que tenían con los ciudadanos cuando hablo de ciudadanos, o sea, con su comunidad o pueblo donde ellos se encontraban en esa ocasión. Bien, entonces, dando ese matiz o entendiendo ese enfoque, seguimos introduciéndonos en esta quinta bienaventuranza y nos plantea, ¿no? El término aquí, misericordia, en el lenguaje de la Real Academia Española, lo define como una virtud o disposición de ánimo que se inclina a sentir compasión, piedad, empatía por los sufrimientos o errores ajenos.
Esa es una de las perspectivas de la lengua española o de la Real Academia Española que nos presenta esa perspectiva referente a esto. O también se lo entiende, misericordia se lo relaciona también con todo lo que es compasión, capacidad de entender el dolor de otro y tener la voluntad de aliviarlo. En ese sentido se lo comprende el lenguaje de misericordia. Misericordia converge o tiene una alineación o sincronía también con el aspecto del perdón. Me dejo entender, o sea, están muy ligados el perdón en sincronía con misericordia. Espero estar siendo específico en esa convergencia que tienen o alineación que tienen estas expresiones. En el caso de misericordia, de este adjetivo que nos presenta esa situación en este texto que estamos estudiando en esta precisa ocasión. Bien, bienaventurados. Como ya saben, el término bienaventurados viene del término Macarius, que es lo que nos dice el texto, bienaventurados los misericordiosos, que quiere decir Macarios, bienaventurados, recordándolos o realimentando nuevamente el enfoque, es bienaventuradas, bienaventurados, felices, supremamente bendecidos y por extensión quiere decir afortunados o bien librados. Eso significa o encierra el término bienaventurados en esta descripción de este adjetivo que nos está describiendo acerca de quienes son bienaventurados en la expresión o narración que nos está haciendo en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuando esta serie, entonces cuando hablamos de misericordia, ya dejando el término bienaventurados, cuando hablamos de misericordia, viene pues del adjetivo, este adjetivo en el griego se lo define como el enón, que hace referencia, o su definición se entiende como misericordioso, misericordiosos, compasivos. Me dejo entender, compasivos. Eso nos da una pista más o menos de lo que en sí el autor, por medio del Espíritu Santo, ¿no? En el caso de Mateo, cuando oye la inspiración o la presentación de nuestro Señor Jesucristo del Sermón del Monte, él utiliza este término, misericordiosos, que tiene una extensión, más claro, que proviene del griego Eloe, así acercándonos más un poco a la síntesis o a la semántica del texto, que proviene del término, como les digo, griego eleos, que quiere decir compasión activa, no solo lástima, es quien se conmueve y actúa para aliviar el sufrimiento o perdonar o ayudar. Eso es lo que nos está expresando ahí, que es el acto de un acto compasivo, que no se limita, más claro, solamente a conmoverse, sino también que va y se enfoca a la actuación de actuar en son de ayuda a la persona que se encuentra sufriendo, o en el acto de perdonar o ayudar. Bien, misericordia no es como muchos posiblemente lo tienen en el contexto cultural como un asunto de debilidad. Misericordia no es una debilidad ni una falta de firmeza, sino es que cosa reflejar el carácter y la gracia de la misericordia de Dios. Eso es en sí lo que encierra este término cuando estamos hablando de esta quinta bienaventuranza, que su enfoque está más relacionado hacia la relación social que tienen los ciudadanos del reino con la sociedad donde viven
o dónde se encuentran. Más claro, la relación que la iglesia debe tener como iglesia con su sociedad. O sea, de la iglesia de adentro hacia fuera. Bien. Una de las mentes brillantes, una de las mentes más brillantes y prodigiosas de la historia de la humanidad, nos dijo lo siguiente en una precisa ocasión. Y dice así esta estrofa muy interesante, que yo sé que muchos de ustedes lo han oído y están muy familiarizados con esa parte. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. Como que les puedo decir, Jesús continúa en esta ocasión estableciendo la ética del reino, o sea, dentro del suceso de las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza tiene un mensaje profundo, un mensaje ético que conforma el estado del reino de Dios. Y aquí pues vemos que Jesús sigue cimentando esas bases en las que se consolida la ética de su reino. Esta bienaventuranza irrumpe en nuestra historia de vida, va más allá de los principios y valores de la sociedad de su tiempo, de los días de Jesús, y también irrumpe en nuestros tiempos o en todos los tiempos que hemos ido viviendo, irrumpe en las diferentes culturas porque establece un principio más allá de lo que nosotros muchas veces hemos establecido como principio ético de misericordia. Él va acá a enfocarnos uno de los aspectos muy profundos, ¿no? Cuando dice, si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Eso es contundente, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. Eso es interesante, muy interesante este aspecto. A continuación, puedo decir taxativamente, sin temor a equivocarme, el principio ético que establece esta quinta bienaventuranza representa ¿qué cosa? La responsabilidad que tienen los discípulos de Cristo con la sociedad de su tiempo. En otras palabras, tienen la responsabilidad de reflejar y transmitir la justicia del reino de Dios hacia la sociedad. La ética del reino, más claro, está en converge, más claro, en transmitir la justicia del reino de Dios hacia la sociedad. La ética del reino, más claro, aquí nos está enfocando que la iglesia tiene la responsabilidad o convergencia o alineación con las necesidades sociales de nuestro tiempo presente, así como los discípulos en su tiempo tuvieron la responsabilidad ética con su sociedad, o sea, una ética social muy aparte de una ética de fe vertical entre Dios y su vida integral, como vamos a ver en las 4 primeras bienaventuranzas. Esta quinta bienaventuranza tiene un enfoque a romper el confort y que los discípulos aquí, Jesús les está desafiando, no solamente que tenían ese compromiso de integridad
con Dios. Como hablamos de pobreza espiritual, de los que van a ser consolados, los que tienen hambre y sed de justicia, aquí vamos a ir observando que nos presenta una secuencia donde nos enfoca a una ética basada en la sociedad. Más claro, la iglesia como voz y luz frente a una sociedad en la cual se encuentra, pues, viviendo. Bien, o sea, en cada ciudad siempre hay una iglesia, pero aquel enfoque es que Jesús nos está llamando a salir del sistema, que muchas veces estamos acostumbrados solamente al templo, vamos todos los domingos a un templo y adoramos, cantamos y pensamos que eso es en sí la expansión y el desarrollo del reino, pero Jesús aquí está más enfocándose más allá de las fronteras de un templo o de una capilla. Siguiendo el aspecto aquí, la responsabilidad más claro, aquí nos presenta la responsabilidad de reflejar y transmitir la justicia del reino de Dios hacia la sociedad. La ética del reino en alineación con las necesidades sociales, en las cuales la iglesia está llamada a hacer luz en medio de la oscuridad. Espero que esté haciendo claro en estas perspectivas que les estoy presentando en esta ocasión, en lo que en sí quiso decir en esa bienaventuranza nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, que es lo que estamos ahorita haciendo esa observación del texto. Jesús fue el ejemplo más evidente, fue el predicador y maestro de la plataforma virtual de su tiempo, predicando y enseñando cara a cara, fuera del templo, y es lo que podemos observar, y es lo que nos describe aquí las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al versículo 2, que eso al inicio de los primeros tratados ya lo hemos observado, pero les vuelvo a recalcar, donde dice lo siguiente: y cuando vio las multitudes, ojo, miren, vio las multitudes, subió al monte, no dice subió al templo, subió al monte. O sea, era un lugar, posiblemente un llano, como lo describe Lucas. La cosa que era un monte común para la sociedad de su tiempo, para la gente de aquel tiempo. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron. Muy bien, vemos la presencia de los discípulos, los apóstoles ahí, se acercaron a él. Y acá viene lo interesante: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí es donde él siempre desarrolló este proceso de enseñanza de las bienaventuranzas, donde él pues transmite la ética de su reino, en qué está basada, y las responsabilidades de los ciudadanos que viven dentro de ese reino, a lo que muchas veces nosotros lo conocemos como gracia. O sea, la gracia tiene un estándar de leyes, principios éticos. Cuando me refiero a ética, me refiero a la justicia del reino. Y el Sermón del Monte es, pues, ¿qué cosa? Es la constitución del reino de Dios. Y los que son miembros y ciudadanos de este reino tienen normas y exigencias y demandas que Dios ha establecido a los que se encuentran ahí. Y ahí una de ellas es hablando de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, felices, satisfechos, afortunados los misericordiosos. Eso es lo que en sí está diciendo, que entendemos que es la misericordia involucra una actitud de compasión, y no solamente de lástima o dolor por alguien que está sufriendo, sino también que involucra acción de involucrarse en su sufrimiento a fin de ayudarle y aliviar de alguna manera el sufrimiento de esa persona. Entonces eso es lo que nos plantea aquí. Y Jesús fue el predicador de la plataforma virtual
como lo vemos aquí, que estaba con la gente de su tiempo, con la gente de su época. No dice exactamente que él estaba enfocado o centrado en el templo. Tuvo confrontaciones, tuvo fuertes luchas confrontacionales con los maestros, escribas, sacerdotes, tanto con los fariseos y saduceos, pero el enfoque principal que Jesús vamos a ver en esta situación es que Él más se encuentra con la gente, con los pecadores, con los publicanos, ¿verdad? Con las viudas, con los huérfanos, con los enfermos, con los endemoniados, a fin de ¿qué? De traer luz a esa sociedad. Y eso hablaba de ¿qué? De una ética de misericordia, más allá de las fronteras de estar solamente ligados a un templo. En los días de Jesús, los sacerdotes se habían ligado solamente a conformarse en un sistema hermético centrado dentro del templo, y Jesús aquí presenta esa rotura de ese molde, donde Él no se centra en una predicación de traerles una ilustración profunda o hacerles reflexionar detalladamente a los maestros de la ley. Su enfoque principal va a ser aquellos que necesitaban la misericordia de Dios. Y entonces vemos ahí a Jesús que nos está presentando una ética desde la perspectiva social, una ética del reino dirigida hacia la sociedad de afuera. Bien, continuamos entonces entendiendo una predicación más allá de las fronteras del templo, una predicación sin fronteras sociales, sin perder la esencia de la ética del reino. Continuando con nuestra segunda observación, vamos a pasarnos entonces ahora a estudiar lo que dice a continuación el versículo. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, porque el texto nos dice bien claro y bien preciso, y les recalco, en el versículo 7, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Qué nos quiere decir exactamente esa parte de que alcanzarán misericordia? Misericordia más allá de la religión. Más allá de la religión. Jesús mismo lo resume en Mateo capítulo 9, versículo 13. Y nos dice algo muy impresionante en esta precisa ocasión, cuando Él nos habla, como Él nos habla acerca de esto, ¿no? De una misericordia más allá de las fronteras de un templo. Y miren lo que nos va a expresar aquí, en Mateo capítulo 9, versículo 13. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es clarísimo el texto, muy enfático, muy preciso, al decir que Él no ha venido a buscar a gente piadosa, correcta, como eran los grandes maestros y escribas de su tiempo. Él había venido por aquellos que necesitaban alcanzar la gracia de Dios, que estaban ausentes, desahuciados por la sociedad, por la religión, y Él viene y se identifica con ellos y les ofrece el reino, les presenta el reino y les dice, bienaventurados los misericordiosos, o sea, aquellos que tienen compasión, porque alcanzarán misericordia. Pareciera que si alguien es misericordioso, como que va a ser premiado, va a ser recompensado. En ninguna manera. No está hablando de una recompensa.
respecto de que van a recibir, sino está hablando en un sentido de que Él está estableciendo la ética de la balanza, de la responsabilidad que tienen los ciudadanos de su reino. O sea, como Él nos perdonó, como les leí al principio, nos perdonó nuestros pecados, el Padre nos perdonó. También dice, nosotros estamos llamados a perdonar. En ese sentido, estamos llamados, ¿qué cosa? A perdonar. Si nosotros no podemos hacer eso, Él tampoco perdonará nuestras transgresiones. Y en ese sentido, no es que quiere decir que Él nos está recompensando en ninguna manera. Es una gracia maravillosa y grande de que Él nos haya amado tanto y nosotros estando en el basural, en el lodo, en el sucio, en la inmundicia, expulsados del paraíso, y a pesar de eso, Él decidió introducirse en este mundo por amor a su creación, que eso es muy distinto la óptica en que Jesús nos está presentando el sentido de la ética de su reino. Jesús va más allá de la religión, cuando Él nos dice misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él va más allá de la religión, nos dibuja la balanza de la ética del reino. La actitud interior vale más que cualquier sacrificio o ritual religioso. Eso es lo que Jesús en esa ocasión nos está planteando. Misericordia. En el Antiguo Testamento viene del hebreo eset, que su definición se lo define de la siguiente manera. Tiene 3 aspectos. 1, lealtad. ¿Qué es lealtad? Cumplir compromisos y alianzas sin cambiar. Otro aspecto que podemos observar en esta precisa ocasión respecto a este punto es también que nos expresa el término eset, que también se refiere a bondad. ¿Qué expresa o qué se refiere cuando habla de bondad? Bondad es hacer el bien hacia otro. Otro aspecto, compasión. Compasión es actuar ante la necesidad sin esperar una recompensa de por medio. Entonces, estamos definiendo no solamente desde el aspecto del lenguaje griego el término misericordia, sino también viendo del aspecto del hebreo en el Antiguo Testamento, que se lo define así: lealtad, bondad, compasión. Misericordia es un atributo central de Dios que converge o está en alineación o sincronía con su santidad, con la ira, justicia y soberanía de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 8, y nos dice de la siguiente manera: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí nos menciona, muy interesante, ¿verdad?, que el Señor que nos dice es clemente, el Señor es lento para la ira. Quiere decir que uno de sus atributos de Dios es que Él es un Dios de ira, un Dios santo, un Dios soberano, un Dios justo. Un Dios como Él es justo, no puede ver el mal, no puede contemplar el mal, no puede ver el pecado, y como consecuencia, pues Él condena el pecado, pero nos expresa ahí algo interesante y nos dice también que uno de sus atributos que contiene su ira, contiene su santidad, es ¿qué cosa? Su
misericordia. Por eso lo que el versículo expresa de una manera muy interesante, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Es por eso que les menciono que es uno de los atributos. Cuando hablo de atributo me refiero a algo que pertenece a las esencias o naturaleza de la deidad, en este caso, en el caso de Dios, ¿no? Que conforma parte de su naturaleza, que está impregnada en su ser. Y en su ser, pues no solamente aparte de ser soberano, justo y que condena la maldad, también es un Dios que expresa misericordia hacia su propia creación. Y vamos a observarlo de aquí eso. Oseas, en el libro de Oseas, en los profetas menores, nos va a narrar lo siguiente, capítulo 6, versículo 6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Eso para mí me llamó mucho la atención, esta introducción que nos hace el profeta Oseas en su escrito al decirnos esto, ¿no? Miren, interesante. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero Él quiere nuestra vida de integridad, fidelidad, amor hacia Él. Por eso habla de lealtad. Y más, dice, que más me menciona, porque yo más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Qué nos está llamando? Que cuando nosotros amamos su palabra y nos apasionamos en conocer de Él, es ¿qué cosa? Una actitud que refleja la misericordia de Dios hacia su criatura o hacia la persona que está en alineación o en armonía o en comunión con Él. O sea, Dios quiere nuestro enriquecimiento en Él por medio de la palabra de Dios. Por eso, además, en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Los holocaustos, para los que desconocen, está referido a las ofrendas y sacrificios que presentó la nación de Israel del Antiguo Testamento. Bien, continuando otras observaciones, como ya les dije, Dios quiere lealtad más que sacrificio, y Jesús es el estándar de la lealtad, bondad y compasión. Eso lo puedo decir taxativamente, sin temor a equivocarme. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, nos va a decir lo siguiente en esta ocasión, tratando de entender la magnitud de lo que representa esta bienaventuranza acerca de la misericordia y de los que van a alcanzar misericordia. Hebreos capítulo 2, versículo 17, y nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios en esta precisa ocasión. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas de Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cuando utiliza acá el término atañen, se refiere a las cosas que a Dios concierne. A eso se hace enfoque. Y cuando habla del término propiciación, para los que les pueda ser desconocido este término, aquí se está refiriendo en este aspecto. Cuando habla de propiciación, tiene un lenguaje que se relaciona pues con el Antiguo Testamento, con el arca del pacto. Y acá quiero hacerles una pequeña descripción acerca de este asunto. Jesús fue hecho propiciación. Cuando hablo de propiciación, fue ¿qué cosa? La ofrenda que aplacaba la ira de Dios.
la ofrenda que aplacaba la ira de Dios. ¿En qué sentido me refiero a esto? Cuando hablamos de propiciación, me estoy refiriendo en este sentido en el aspecto que nos menciona en el libro de Éxodos, capítulo 25, versículo 22. Y nos dice así, Éxodos capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo, y desde sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Qué nos menciona aquí? Ahí nos está mencionando qué cosa acerca del propiciatorio que se encontraba los dos querubines, donde estaba el arca. Dentro del arca estaba la ley dada por Dios a Moisés, ¿verdad? Y también acá nos representa que sobre el arca, o la parte que cubría, la parte como la cubierta del arca, se le llamaba a esa parte entre los dos querubines que estaban frente a frente, entre sus alas que se unían, se encontraba el asiento de la propiciación. Eso de la propiciación representa ¿qué cosa? La misericordia de Dios, exactamente, la misericordia de Dios, donde se salpicaba sobre el propiciatorio la sangre de los machos cabríos, de los corderos, cuando el sacerdote presentaba ese sacrificio, eso que era para aplacar el enojo de la ira santa de Dios. Y eso aquí es un simbolismo muy interesante que reflejaba o anunciaba a Cristo como la ofrenda de propiciación por nuestros pecados de nosotros. Y eso es lo que vamos a observar ahí. Por eso Hebreos dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17, semejante a sus hermanos en todo. En todo. O sea, fue verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios, a fin de llegar a ser misericordioso. Ahí está el texto, misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, él presentó la ofrenda, pero al mismo tiempo él también fue la ofrenda de propiciación. Dice, para ser fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación. Ahí está, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que él fue la ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta en el sentido o en el aspecto que él fue la ofrenda que podía satisfacer la justicia de las demandas de Dios, porque solamente un Dios podía satisfacer la justicia de otro Dios, y eso fue la persona de nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrenda de propiciación para aplacar la ira de Dios. Continuando esta sección, el arca representaba el trono de Dios y su presencia de su manifestación divina, porque era por medio del arca, por medio de los dos querubines, por lo cual Dios hablaba a Moisés. La ley de Dios dada a Moisés fue puesta en el arca y cubierta con el propiciatorio, exactamente lo que le estaba dando a entender previamente, cubierta por el propiciatorio. ¿Y qué podemos observar ahí? Podemos observar y podemos contemplar. Vemos la ley, los 10 mandamientos dados por Dios, pero también podemos ver en esa arca representativa la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente estaba la ley, también se encontraba el propiciatorio. El propiciatorio representaba, ¿qué cosa? Que aplacaba la ira de Dios por medio de la sangre de aquellos
corderos o machos cabríos que eran sacrificados como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados, para nuestra remisión, que todos esos fueron temporales, pero en Cristo se hizo una vez y para siempre, dándonos a entender entonces ahí que eso representa la misericordia. O sea, cuando hablamos de esta bienaventuranza, está aquí Mateo no solamente encerrando un aspecto del asunto de actitud y misericordia social, sino tiene un trasfondo aquí, justamente porque es Jesús, la misma esencia expuesta de toda esa ética mencionada o descrita en el Sermón del Monte. Continuando. Cristo fue hecho propiciación con su propia sangre para expiación ¿de qué? De nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Cristo es la esencia misma de la personalidad de Dios. Cristo es la esencia misma de la personalidad de Dios, la esencia de justicia, o sea, de justicia, y también de misericordia, justamente, de misericordia. Su misericordia tan expresada que pudimos verlo es que hace 2000 años Él se hizo hombre sin tener la necesidad de estar entre los hombres, sino para expresar su compasión como hombre ante una sociedad que estaba camino a la condenación y a la expulsión y separación eterna de Dios. Él vino a ser el puente de reconciliación entre Dios y los hombres. Enfocándonos entonces y entendiendo todos estos aspectos, la quinta bienaventuranza converge con la cuarta bienaventuranza. Cuando uso el término converge me refiero que hay una alineación o armonía con la cuarta bienaventuranza, porque la cuarta bienaventuranza nos habla de ¿qué? De justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia están muy vinculadas estrechamente con misericordia y compasión que expresa en esta quinta bienaventuranza. Y Jesús es la máxima expresión de belleza y bien, de amor desmedido, sin límites. Toda la creación en el universo pudo contemplar el más grande derroche de amor mostrada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y eso lo vamos a observar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, y nos dice de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, y miren lo que nos va a expresar en esta precisa ocasión. Nadie tiene un amor mayor que este. Y eso es interesante. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, que uno dé su vida por sus amigos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Jesús es la esencia misma de este atributo. Él es, y Él espera que sus discípulos o los ciudadanos del reino sean un reflejo de todo lo que Él hizo. Es qué cosa nos está demandando que Él espera, como les demandó ese principio a los apóstoles y discípulos del primer siglo. La aplicación también lo es continua para todos los tiempos, para la iglesia presente, aquí y ahora. ¿Por qué cosa es? Es el estándar de la ética del reino que rige durante estos 2000 años que han pasado de la iglesia. Entonces Él espera que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos con la sociedad
en este mundo presente donde nos encontramos. Bien, conclusión que puedo compartirles. El Sermón del Monte es la palabra y esencia de la personalidad de Jesús. Es la ética del reino para los ciudadanos del reino. 2. La misericordia, más allá de la religión, es una respuesta interior, emocional y ética ante el sufrimiento ajeno. 3. Se manifiesta como una empatía, compasión y la capacidad de perdonar o ayudar sin esperar retribución. 4. Podríamos sacar un punto número 4 que les puedo dar de conclusión, que es uno de los pilares de la ética del reino. Todo discípulo del reino tiene que reflejar el carácter de la gracia de Jesús. Y eso es fuerte. Quien vive cerrado, juzgando con indiferencia, se aleja de la ética del reino. Quien se abre, recibe la misericordia de Dios y por consiguiente la ciudadanía en el reino de Dios, aquí y ahora mismo. Muy bien. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Ha sido una interesante reflexión estudiar esta quinta bienaventuranza, nuestra responsabilidad como iglesia frente a nuestra sociedad. Bendiciones, hasta un próximo encuentro.